El día pasado estuvimos explicando 2 de las 4 acciones extraordinarias de los demonios contra el psicosoma de las personas. Hemos visto hasta ahora la vejación, el día pasado vimos la opresión o influencia diabólicas y la obsesión diabólica, y hoy vamos a centrarnos en la posesión diabólica, que es lo que más le suena a la gente, porque cuando se habla de estos temas, pues todo el mundo piensa en La niña del exorcista, que era un chico, por cierto, porque es una novela basada en un hecho real. Se habla de posesión diabólica cuando uno o varios demonios se hacen con el control del cuerpo de una persona en contra de su voluntad. Entonces esa persona, o bien en un momento concreto, o bien durante un rato más duradero, pierde el dominio sobre sí y a veces también la conciencia de lo que sucede en él en estos momentos. ¿De qué depende que pierda la conciencia o no? De que la posesión se haya producido a través de su nivel consciente de su cerebro o, por el contrario, de sus niveles inconsciente o subconsciente. Si la persona fue atacada en el ámbito consciente, cuando está poseída no se entera de lo que está sucediendo. En cambio, si la persona adquirió la posesión por unas heridas que recibió durante su gestación o bien durante su vida pasada y que relegó al subconsciente, pues esa persona normalmente suele darse cuenta de lo que sucede aunque no pueda controlar su cuerpo. Las posesiones diabólicas no son muy frecuentes. He atendido muchos miles de intervenciones. Claro, cada una de esas intervenciones se corresponden con casos, porque claro, cada caso a lo mejor los vas atendiendo una vez a la semana o cada 15 días durante un periodo más o menos prolongado de tiempo. Y yo diría que han podido ser, calculando, he estado haciendo un cálculo, como una quinta parte de las personas que han acudido al Ministerio de Sanación, de Liberación. La dificultad está en detectarlas, esas posesiones, porque muchas veces los demonios permanecen escondidos durante mucho tiempo, provocan sensación de opresión, de ocupación por parte de alguien externo, de utilización de sus facultades internas o de sus miembros externos, sensación de bloqueo, pero no acaban de manifestarse, porque como he explicado en otro momento, estos procesos tienen 3 momentos. Ocultación, fastidian a la persona, pero sin dar la cara. Segundo, son descubiertos y entonces intimidan para que la persona deje de rezar y que no le quite el poder que ellos tienen sobre ella. Y finalmente ya la fase de irse sometiendo. Entonces dura más o menos tiempo. Estos son las sensaciones, a veces percibir cosas, percibir olores, que son cosas extraordinarias. Una persona que uno se da cuenta de que tiene una percepción espiritual que solo tienen los demonios y que sin embargo esa persona la tiene. ¿Por qué? Porque los demonios están utilizando su cuerpo y claro, al introducirse, al estar de intrusos en un cuerpo que no les corresponde, dejan en ese cuerpo ciertas facultades y esa persona empiezas a darte cuenta aquí hay algo más porque percibe cosas que la gente que no tenemos estos problemas no percibimos. Una de estos síntomas que sirven para diagnosticar y decir aquí puede haber algo, como he dicho, son los bloqueos. El bloqueo es un síntoma útil para discernir cuando todavía la posesión no se ha manifestado, porque puede delatar esa infiltración del enemigo, infiltración en su mente. Un bloqueo, por ejemplo, para rezar el rosario, para ir a una adoración eucarística, para decir el nombre de Jesús, para decir el Gloria, para decir jaculatorias a la Virgen. Un bloqueo que se disfraza bajo la sensación de que, bueno, es que esto no me apetece. Pero ojo, si se le insiste a la persona
que lo haga, entonces se muestra que no era desidia, sino que era una aversión a lo religioso, porque el interesado acaba saltando de una manera desproporcionada y enfadándose muy bruscamente. O sea que es uno de los signos que el sacerdote tiene que saber tener en cuenta para vislumbrar que puede haber algo. Luego habrá que comprobarlo, eso se comprueba rezando, se reza, y entonces si hay algo acaba manifestándose. Una vez que el interesado experimenta las primeras manifestaciones, no es difícil discernir si lo que tiene es una posesión o se trata de alteraciones psíquicas, sobre todo porque la gente cuando viene al cura ya va como al sacerdote como último recurso, después de haber acudido a psiquiatras, a todo tipo de historias, ¿no? Y luego, pues también a la hora de discernir, pues hay que tener en cuenta determinadas cuestiones. Por ejemplo, síntomas que da el ritual de exorcismos. El más importante es la aversión compulsiva y vehemente a lo sagrado. O sea, siempre que hay otros síntomas, siempre se da esta. Luego hay otras, pero la que no puede faltar es la aversión a lo sagrado, a lo religioso. Eso es algo para ya empezar a sospechar. Luego, pues, por ejemplo, que una persona hable con muchas palabras, una lengua desconocida a esa persona, o que entienda al que habla un idioma totalmente desconocido y le responde en ese idioma, si le habla el exorcista en arameo o le habla en latín, y la persona que no sabe nada ni de griego, ni de arameo, ni de latín, pues le responde perfectamente, ¿no? Movilizar cosas distantes, pues de pronto mueve, ¿no? Conocer cosas ocultas, manifestar una fuerza por encima de su edad o de la condición del sujeto que está poseído. Un anciano, pues que tiene una fuerza descomunal, ¿no? Y como digo, lo más importante siempre, la aversión a lo sagrado. Cuando se da, siempre hay que tener en cuenta que se den dos al menos de esos factores. La aversión a lo sagrado y alguna de las otras que he dicho. Hablar lenguas ocultas, mover cosas a distancia, conocer cosas ocultas, todo eso porque los espíritus son los que dan al poseído esa facultad. Hay que tener en cuenta, como venimos diciendo ya más de una vez, que no se puede contraponer enfermedad psíquica y posesión, no son incompatibles, porque el maligno a veces aprovecha la fragilidad psicológica de la persona como una puerta para entrar preternaturalmente, y de hecho, cuando en un colectivo se echa una maleficia a un colectivo, suele quedar poseído el más débil psicológicamente, el más sensible de todo ese colectivo. Y otras veces la posesión conduce a la persona a una desestabilización emocional, ¿no? O sea que descartar que una persona esté poseída porque haya un cuadro clínico de claro trastorno psicológico, pues un error de bulto, como decía el Papa, ¿no? Y máxime cuando encima el afectado pues presenta esos otros signos que he hablado antes, o por ejemplo también pues cambios morfológicos, le cambia la cara, le cambia el cuerpo, heridas y quemaduras cuando se le echa agua exorcizada, que son cosas que no tienen ninguna explicación psiquiátrica. O sea, una persona puede estar perfectamente, ser un enfermo psiquiátrico y al mismo tiempo estar poseído. Por desgracia, hay clérigos que no creen en la existencia de los demonios y que además son unos ignorantes, no son expertos ni en psiquiatría ni en demonología, y que por principio se apuntan a este tipo de pseudocientifismo del que hablaba Benedicto XVI en el prólogo de su primer volumen sobre Jesús de Nazaret, el libro de Jesús de Nazaret, ese pseudocientifismo con el que el racionalismo liberal ha contagiado la exégesis bíblica, ¿no? Y pues decir que no existe esa posibilidad, ¿no? Como decía no hace mucho el superior general de una congregación religiosa muy conocida, que decía que el diablo no es una persona, sino que es la personificación que hacemos los humanos del mal en general, es una creencia ancestral, dice, negando
que es un dogma, que aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una experiencia pues que tenemos todos los seres humanos, y desde luego los exorcistas, que no nos cabe la más mínima duda. Una persona que presencie un exorcismo es que se le quitan todas las dudas. Eso yo lo decía en una entrevista que me hicieron hace años. Él me decía, bueno, ¿y cómo puede usted discernir? Y yo, mire usted, yo se lo digo a mis compañeros sacerdotes incrédulos, les digo, mira, ¿tú tienes problema? Pues vamos a hacer una cosa. Tú te vienes, eso sí, confesado, porque si no vienes confesado te puede atacar. Tú te vienes y tú lo ves. Y luego ya, si te queda la más mínima duda, pues entonces ya hablaremos. Pero no voy a discutir, no voy a perder el tiempo discutiendo sobre cuestiones que son obvias al que las ha visto y el que las ha presenciado, ¿no? Hasta la próxima semana, que seguiremos aclarando lo referente a la posesión.